¿Qué tal? Buenas noches, amigas y amigos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, estamos teniendo el contacto del día de hoy. Espero que estén todos en sus casas, sanos y lo mejor posible, que estén pasando lo mejor posible en este momento que estamos transitando. Este es el video del día de hoy. Y en el día de hoy yo opté por hablar con todos ustedes sobre un tema que es bastante, diríamos, central en nuestras historias de vida actuales y contemporáneas, que es el tema de los pensamientos negativos y, o sea, ¿qué nos pasa cuando en realidad estamos como muy fijados psicológicamente en los pensamientos negativos, en el pesimismo, inclusive cuando podemos capaz que tener en alguna circunstancia específica ideas relacionadas con el tema de la muerte, el tema del final de nuestras vidas y de nuestras existencias. Es un tema bastante delicado, pero a mí me interesa poderle dar otro enfoque porque en realidad hay muchísima gente que habla sobre la temática de el tema de la depresión, de la angustia, de los pensamientos y ideaciones de muerte, y siempre se habla desde un mismo lugar. Yo creo que en realidad, y en base a cómo yo trabajo clínicamente, que trabajo desde un lugar mucho más focal y mucho más concreto, me parece que es clave poder trabajar esta temática y enfocarla desde el tema de la vivencia como víctima, ¿de acuerdo? No estoy diciendo, por supuesto, que las personas que sufran este tipo de circunstancias estén victimizándose de manera consciente, pero sí es cierto que en la mayoría de los casos nos encontramos con realidades psicológicas donde hay muchísimo de vivencias postraumáticas, donde en realidad el sujeto ha vivido determinadas circunstancias complejas en su pasado, y eso lleva a que en su historia de vida diríamos, quede fijada una manera de comportarse conductualmente que tiene que ver con lo victimológico, que tiene que ver con la vivencia como víctima. La vivencia como víctima es bastante complicada, porque en realidad si nosotros vemos nuestra historia de vida como víctimas, estamos siempre en un lugar muy complejo. Todos los que trabajamos en esta temática siempre sabemos por excelencia que las víctimas son una mala posición para poder enfrentar la vida y poder percibirla. Diríamos, vivir la vida desde una posición de víctima no es bueno para absolutamente ninguna persona. Esto tienen que tenerlo bien claro, porque en realidad, ¿qué sucede? Muchas veces, por lo que vivimos en nuestro pasado, quedamos fijados en una posición de víctima, donde no es que nos victimicemos, pero sí comenzamos a ver la vida desde un lugar muy oscuro y muy negro, donde no hay un futuro, donde no tenemos esperanzas, donde en realidad capaz que queremos hacer cosas y emprender cosas y hay como una vocecita interna que todo el tiempo nos está diciendo que no podemos o que no lo vamos a conseguir, y esto justamente es lo que hay que erradicar completamente de nuestra manera de pensar y de nuestra forma de enfrentar y recortar la realidad y la vida. Por consiguiente, tenemos que vivir desde un lugar de sobrevivientes, no de víctimas. Yo les propondría en este video que empecemos a ver la vida desde un lugar de sobreviviente y no de víctima. La posición de víctima es una mala posición. Es una posición donde nosotros, si siempre estamos instalados en el lugar del que sufrió o del que lo han hecho sufrir, estamos instalados en un lugar de parálisis, donde en realidad el sujeto no se percibe a sí mismo como alguien que pueda tener escapatoria y salida para una realidad mejor. Entonces siempre está viendo la realidad desde un lugar sumamente negativo y sumamente contraproducente para poder conseguir logros. De hecho, entramos como en un círculo vicioso donde el sujeto dice: a mí no me sale nada, no me puede salir nada, y como no me sale nada, seguramente soy yo el problema. Y es cierto, muchas veces somos nosotros y cómo encaramos nuestra realidad lo que hace que se bloqueen nuestras formas de ver el mundo y diríamos, recibamos lo que de alguna manera estamos esperando, que es una negativa o que es una mala respuesta o que es un mal destino. Entonces somos muchas veces, la mayoría de las veces, nosotros mismos los que en realidad construimos este escenario siniestro o este escenario lúgubre. Muchas veces sucede que en realidad la manera de cambiar esto radicalmente es cambiando nuestra forma de percibir la realidad justamente. Y a veces eso que suena tan difícil es algo muy simple.
Tan simple como empezar a hacer un cambio de enfoque de lo que nos está sucediendo. Empezar a ponernos más de la posición de víctima a la posición de sobrevivientes. El sobreviviente es alguien que sufrió, pero es alguien que hizo algo con lo que sufrió para poder empezar a ayudar a otros que estén pasando por lo mismo y para poder empezar justamente a resurgir a la superficie él como sobreviviente. Los sobrevivientes tenemos que ser sobrevivientes y tenemos que saber cómo trabajar desde el lugar de sobrevivientes, porque nadie puede ayudar a otra persona si uno está peor de la persona a la que está buscando ayudar. Por consiguiente, posición víctima, tachémosla. No es una buena posición. Cuando yo digo tachémosla, lo digo desde un lugar muy amplio, que significa específicamente empezar a dejar de victimizarnos por absolutamente todo. El uruguayo es un sujeto que se victimiza por absolutamente todo, se siente horrible, el peor del continente, el peor del mundo, somos lo peor, tenemos lo peor, y es verdad que tenemos defectos, pero no podemos encarar nuestra vida desde un lugar negativo siempre, porque eso va a hacer que las realidades se vean peor de lo que realmente son. Nos cuesta muchísimo poder ver la parte positiva de las circunstancias que nos tocan vivir. Entonces, inclusive desde, por ejemplo, los títulos de los diarios. Yo estaba leyendo, por ejemplo, los diarios electrónicos, los títulos son terribles. O sea, nos va a pasar esto, nos va a ir horrible, no nos ayuda esto, no nos ayuda lo otro. O sea, empecemos a tratar de hacer con lo que tenemos y empezar a ver la realidad desde un lugar mucho más positivo, porque ese es el objetivo en realidad, para poder cambiar nuestra forma de entender lo que nos está pasando y poder hacer algo productivo con eso, porque de eso se trata en realidad vivir, se trata de enfrentar de manera proactiva y productiva la realidad que nos toca vivir desde un lugar, diríamos, cada vez mejor y evolucionar como personas. A nosotros nos pasa muchísimo, y yo lo veo todo el tiempo en la clínica, que nos quedamos en la posición de víctimas sufrientes y paralizadas. Es como que no podemos hacer absolutamente nada. Como que estamos sufriendo una realidad y no hay, diríamos, respuesta o solución que podamos aplicar para salirnos de esa realidad. Los otros días leía un mensaje que decía: si no te gusta donde estás, si no te gusta lo que estás viviendo, muévete, porque no eres un árbol. Ninguno de nosotros es un árbol, todos podemos transformar la realidad donde nos encontramos. El ser humano naturalmente tiene la capacidad de transformación y la capacidad de, diríamos, evolución de manera intrínseca en su espíritu. Esto es algo que está en todos nosotros, no importa las características que tengamos ni los defectos que tengamos. No es un tema de virtudes, es un tema de potenciales. El ser humano es un animal que se adapta absolutamente a todo, puede adaptarse y puede sobrevivirlo. Por consiguiente, no duden de sus capacidades para poder conseguir lo que buscan conseguir y para salir adelante cuando necesiten salir adelante. No caigan en un concepto que a mí me gusta trabajar muchísimo con mis pacientes, que es la autoconmiseración. Dejen de ser autoconmiserables con ustedes mismos. ¿Qué es ser autoconmiserable? Autoconmiserable es mirarse a uno mismo desde un lugar negativo y de lástima. Nosotros no nos podemos tener lástima a nosotros mismos, hayamos pasado por lo que hayamos pasado. Siempre tenemos que vernos desde un lugar digno, con la capacidad de poder salir adelante, ser resilientes y levantarnos de donde estemos y tengamos que levantarnos, ¿de acuerdo? Porque esa es en realidad la verdadera capacidad y el verdadero potencial que tiene el ser humano y que lo hace justamente superior a los animales. Cuando uno se pone en esta posición de qué horrible lo que me pasa, qué espantoso, soy un perdedor, no me sale, no me va a salir, es uno mismo el que se está hundiendo y el que se está teniendo lástima a uno mismo. No podemos tenernos lástima. Tenemos que tenernos autoestima, tenemos que amarnos y tenemos que querernos. Lo que tenemos que comenzar a hacer es tener más paciencia de nosotros mismos y de nuestras propias capacidades. Eso es realmente clave. Por otra parte, me estaban consultando muchísimo por el tema de los pensamientos negativos relacionados con el tema de la vida y la muerte. Todas nuestras existencias, sea la vida que estemos llevando adelante, tiene un porqué de ser. Nosotros estamos acá, en este lugar, viviendo porque tenemos una misión y una función que cumplir. Que no la hayamos identificado todavía no significa que nuestra vida no tenga valor. Nuestra vida siempre tiene valor y el máximo
diríamos, tesoro con el que yo cuento en mi existencia es con mi propia vida. Yo puedo tener absolutamente todo, pero si yo no le doy valor a mi existencia, no tengo nada. Puedo tener todas las comodidades del mundo, puedo tener todo el dinero del mundo, pero si yo no le doy valor a mi existencia, es como si no tuviera absolutamente nada. El darle valor a nuestra vida es clave. El identificar por qué estamos en donde estamos, el identificar por qué cumplimos la misión que cumplimos existiendo, es clave también para poder darle un sentido a nuestra existencia. Si han pensado en algún momento en algún tipo de idea de, diríamos, dejar de existir porque consideran que no hay sentido en su vida, les voy a dar un consejo que se da muchísimo en la filosofía Zen y es: empiecen a ayudar a los demás. Empiecen a ayudar a otros y van a ver de manera automática cómo comienza a surgir el sentido en sus propias vidas. Si no saben para qué están, comiencen a ayudar a otro. Esto es un principio Zen que se trabaja muchísimo y que es clave para poder empezar a enfrentar los sentimientos depresivos, los pensamientos derrotistas, los pensamientos con ideación de muerte, ¿de acuerdo? Que actualmente están como polulando y empiezan a emerger porque también tienen que ver con esta situación que estamos viviendo donde se genera muchísima incertidumbre. Entonces, comiencen a darle una oportunidad de ayuda a los demás, comiencen a servir a otros y van a ver de manera inmediata cómo aparece la misión y el sentido por el cual ustedes se encuentran aquí, porque de esa manera van a empezar a amar su existencia en función de lo que los demás le agradecen que ustedes les aporten. Esto es así, es tan simple como eso, es como, diríamos, la clave para poder empezar a cortar con todos los sentimientos derrotistas, con el no sé para qué estoy, no sé para qué sirvo. Hay muchísimas cosas por hacer en el mundo, hay muchísimas personas por ayudar, hay muchísimas personas que están viviendo lo que ustedes están viviendo y no saben cómo salir de esa situación. Y quizás ustedes ya lo pasaron y pueden ser un ejemplo para poder ayudar a toda esta gente. Piénsenlo de esa manera. Pensar así es pensar como sobreviviente y dejar de pensar como víctima. Si yo sigo pensando como víctima, estoy sentado en una posición pasiva esperando que siempre me vengan a ayudar. Yo también tengo capacidad para poder hacer y ayudar a otros que así lo necesiten. ¿De acuerdo? Y esto es el elemento que más me va a fortalecer a mí en todo sentido, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista inclusive hasta físico. Porque van a ver cómo empiezan a sacar fuerza de lugares que no podían creer que las tenía. Por otra parte, hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud identifica a la depresión con un nombre que a mí me impactó muchísimo, pero que es clave, que se llama el cáncer del alma. Hoy por hoy la depresión es un elemento o diríamos es un factor de muerte, le diría del segundo o tercero en el mundo. La Organización Mundial de la Salud ya lo identifica como un factor de riesgo principal a la hora justamente de que las personas elijan morir. O sea, ¿qué significa esto? Que la Organización Mundial de la Salud ya está identificando que si yo me deprimo y paso muchísimo tiempo depresivo, seguramente a corto o a largo plazo tenga algún tipo de ideación de muerte e intente quitarme la vida en algún sentido. De estas cosas hay que hablar. Necesitamos hablar del suicidio, hablar de los intentos de autoeliminación, porque hay que sacarle el fantasma y el tabú que existe arriba. Nuestro país está siendo uno de los primeros en intentos de autoeliminación y de suicidios en la tabla de valores de suicidios en Latinoamérica y estamos bastante comprometidos porque el uruguayo es muy depresivo y ¿saben qué pasa? El uruguayo no se atiende. No se atiende cuando empieza a identificar que ya está con indicadores de depresión. ¿Cuáles son los indicadores? Cuando yo empiezo a tener problemas de voluntad, cuando me cuesta despertarme para poder hacer las cosas en el día, cuando me cuesta salir, vincularme, bueno, en este caso estamos en cuarentena, pero cuando me cuesta tomar contacto con los demás, cuando empiezo a sentir que no vale la pena que el otro me conozca o que el otro me escuche. Todos estos indicadores están marcando que yo ya estoy deprimiéndome, me estoy angustiando y seguramente a largo plazo, si estos elementos no se atienden, voy a empezar a tener problemas
¿sí? Que tengan que ver justamente con esto de empezar a configurar un estado depresivo. Más importante, que si sigue pasando el tiempo puede terminar en situaciones extremas de complicación o de emergencia con estallidos y pensamientos relacionados a ¿para qué vivo? Me voy a quitar la vida, no sé para qué estoy, da lo mismo a todo el entorno que me rodea, le da igual si existo o no existo. A nadie de los que nos rodean le da igual si existimos o no existimos. Nuestra existencia es valiosa para todas las personas que nos acompañan. Cuando nos encontramos muy solos hay que entender por qué nos encontramos tan solos y si esa es nuestra realidad, entonces empiecen a ayudar a otros y van a aparecer personas que los empiecen a acompañar en su camino. No se queden solos con este tipo de pensamientos porque la soledad es malísima consejera en este tipo de circunstancias. Podemos sufrir el miedo, podemos sufrir la angustia y está bueno expresarlo, está bueno sentirlo, ¿sí? Lo que no está bueno es callarse, tragarse todas estas emociones y después que exploten en vivencias mucho más complicadas y más complejas, ¿de acuerdo? Muchas veces cuando sentimos que nadie nos acompaña y que estamos solos, tenemos que tratar de identificar por qué nos pasa esa realidad, porque seguramente seamos nosotros los que por alguna razón no aceptemos que nos ayuden o no aceptemos que las personas se nos acerquen, etc. Y hay que trabajar en ese sentido. Siempre con la actitud y el pensamiento y la forma de actuar de sobreviviente, no de víctima. Sáquense el traje de víctimas porque nadie ayuda a alguien que está todo el tiempo quejándose y diciendo qué horrible lo que le pasa. Nadie se va a acercar a ayudarlos cuando ustedes no están habilitando que se los ayude, cuando ustedes no están pidiendo ayuda. Les voy a contar un cuento que es un cuento que relata el Dalai Lama, que es muy interesante y que me encantaría poder compartirlo con todos ustedes para poder empezar a instalar en ustedes el pensamiento positivo y empezar a derrotar el pensamiento negativo y derrotista. El Dalai Lama tiene una historia donde en realidad cuenta que hay un hombre que va por una carretera y se le rompe el auto. Entonces se frena en el medio de la carretera, ¿de acuerdo? Y de alguna manera empieza a tratar de ver cómo puede arreglarlo él mismo. Protestando, insultando, blasfemando, con insultos negativos, pensamientos negativos, etc. Cuando está sucediendo todo esto, todos los autos que van pasando en la carretera, nadie, absolutamente nadie, se para a ayudarlo. Todo el mundo lo mira y sigue de largo con el coche. De repente el hombre ve que como nadie lo ayuda y no va a poder salir solo de la situación, cuenta solamente con él mismo y se pone entonces a empujar él mismo el coche. Cuando empieza a empujar él mismo el coche para que el coche arranque y vuelva otra vez a funcionar, empiezan a parar los autos atrás de él y empieza a bajarse gente a de alguna manera ayudarlo a empujar el coche. ¿Cuál es la moraleja de este mensaje? Yo cuando lo escuché por primera vez no lo entendí demasiado bien porque mi ego, o sea, mi yo negativo no me dejaba entenderlo. Después me di cuenta de qué se trataba. A partir del momento que el hombre dejó que lo ayudaran, aparecieron las personas que lo iban a ayudar. Y esto es clave para empezar a erradicar este tipo de pensamientos negativos y derrotistas que tenemos todos, que pueden terminar en cosas más complicadas. Cuando el hombre empezó a empujar del auto, aparecieron personas que empezaron a empujar atrás de él, porque él se puso en una actitud de querer ser ayudado. Él mismo demostró que necesitaba ayuda, pero también estaba cooperando para poder hacer funcionar el coche. No se quedó sentado protestando al lado del coche, no se quedó arreglando el coche solo, no se quedó angustiado, no se quedó mal e insultando a los coches que pasaban porque no frenaba. Se puso a empujar él mismo el auto y las personas que empujaban con él el auto aparecieron de manera inmediata. Frenaron sus coches atrás, todos empezaron a empujar el coche y el coche finalmente arrancó. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Dejen que otros empujen el coche con ustedes. Pero ustedes antes pónganse en una actitud de empujar el coche. No se pongan en la actitud cerrada de quedarse con esa desgracia, eso que les está pasando, eso horrible que les tocó para vivirlo solos. Porque les voy a contar algo. La persona que queda en una posición de víctima es muy egoísta también.
O sea, está en una posición de víctima porque muchas veces, ¿sí?, de manera inconsciente, quiere ser ella sola la que soluciona el problema. Y muchas veces no podemos nosotros mismos y solos solucionar lo que nos toca. Necesitamos que otros se paren a empujar el coche con nosotros. Para eso tenemos que ponernos en una actitud de empujar el coche todos juntos. Para eso tengo que abrirles las puertas al que tengo al lado para que me ayude a salir de la posición y yo pueda transformarme de una víctima a un sobreviviente. Todos los que empujaron el coche con el señor del cuento del Dalai Lama eran sobrevivientes. Podían hacerlo porque interpretaron la necesidad de ayuda del señor del coche. Pero si él se hubiera sentado dentro del auto a esperar que el coche arrancara solo, seguramente todos esos sobrevivientes no se hubieran acercado a esta persona que estaba en una posición de víctima consciente para poder ayudarlo y arrancar de esta manera el coche para que pudieran salir todos adelante y solucionar la situación del hombre. Entonces yo creo que este tipo de mensajes son claves para poder entender desde otra perspectiva este tipo de circunstancias que a todos nos aquejan. No es tan difícil generar el cambio en uno. Hay que simplemente empezar a hacerlo. A veces los pacientes me dicen, ay, ¿por qué? ¿Cómo puedo iniciar el cambio? ¿Cómo se hace eso? Bueno, se hace haciéndolo, le contesto yo. Empiecen a practicarlo. ¿Cómo practico? Practicando. Empezando a hacer el verdadero cambio. Pueden empezar a partir de este momento. Y eso es lo maravilloso. A partir del momento que ustedes eligen, pueden empezar a hacerlo. Las ideaciones de muerte, la necesidad de pensar en que la única escapatoria es quitándose la vida, no es solución de absolutamente nada. En realidad es el comportamiento de una persona que queda en una posición de víctima, que no puede ver claramente la realidad y que a su vez se instala en un estado de sufrimiento del que muchos me van a decir, nadie sufre porque quiere. Es verdad, pero hay un punto en el que yo tengo que ceder y me tengo que dar cuenta que estoy sufriendo y necesito ayuda de otras personas. Porque si no, estoy necio en mi posición de víctima y es como el señor del cuento del auto. Por eso mismo les decía, traten de abrirse mentalmente y darse cuenta que morir no es una salida de absolutamente nada. Trabajé muchos años con grupos de personas que tenían intentos de autoeliminación y uno de los pensamientos casi delirantes era que todos los problemas se les iban a solucionar después de muertos. Yo lo que terminé concluyendo, y así era como yo les respondía y lo sacaba de las circunstancias, era, después de muerto no te vas a enterar si se solucionaron o no tus problemas, porque vas a estar muerto. Vas a haber entregado para solucionar esos problemas lo más preciado que tenés en tu existencia, que es tu propia vida. Cuando yo contestaba esto, se quedaban pensando y eso muchas veces, la mayoría de las veces, bloqueaba el intento o bloqueaba el pensamiento de querer hacer un disparate de esas características. Hay algo que nosotros no podemos negociar, que nosotros no podemos pensarlo ni siquiera como opción para cambiarlo a cambio de ningún mejor o peor estado, que es nuestra propia existencia. Es lo más valioso con lo que contamos. Es lo más valioso que se nos entrega cuando nacemos. ¿De acuerdo? Las circunstancias a través de las cuales tengamos que atravesar o vivir en la vida es otro tema. Pero la existencia es clave. Si yo no la tengo, justamente no existo. Y si no existo, no puedo hacer absolutamente nada. No es esto de, si me quito la vida, se me van a solucionar los problemas porque ya no los voy a sentir. Sí, pero no vas a existir más. O sea que tampoco vas a estar vivo para saber si se te mejoró, si se te solucionó o se disolvió el problema que tanto te aquejaba. ¿De acuerdo? Por otra parte, hay una naturaleza, les diría que propia de la existencia humana, que hace que nosotros tengamos que vivir hasta donde esté pautado que tengamos que vivir. No es la persona la que elige cometer un acto de estas características, ¿de acuerdo? Porque en realidad psicológicamente tenemos que resistir lo que nos está tocando vivir, más allá de la religión que tengan. No importa, porque no estoy hablando de pensamientos religiosos, ni ideologías religiosas, más allá de la religión con la que ustedes
cuenten o practiquen, esto es algo que tiene que ver con el destino, ¿de acuerdo? O sea, si no nos gusta la realidad donde nos encontramos, tenemos que poder ser capaces de transformarla porque somos arquitectos de nuestra propia realidad y somos arquitectos de nuestra propia vida. Por eso, tengámonos a nosotros mismos paciencia. Porque la mayoría de las veces, en este tipo de casos, lo que se ve es que la gente no se tiene paciencia, no se toleran a sí mismos, no aguantan la situación de frustración en la que se encuentran y optan por tener una salida y una escapatoria totalmente errada y equivocada, con pensamientos derrotistas, pesimistas y muchas veces queriéndose quitar la vida como interpretando que eso es una solución a algo, cuando no es absolutamente nada, es un disparate y es un automicidio de alguna manera porque no deja de ser eso. ¿De acuerdo? Yo creo que estoy siendo bastante clara. Veo que hay una cantidad de gente conectada. Bueno, a ver, lo principal más o menos se lo estuve transmitiendo, ¿tá? Acuérdense que si se encuentran con algún tipo de identificación de, diríamos, indicadores que les hagan sentir que están mal o que están medios deprimidos o que están medios angustiados, traten de ver a ver cómo pueden subsanar esto. Por ejemplo, el ejercicio, hacer deporte, entrenar, es algo que nos saca completamente de la lógica en la que nos encontramos viviendo, ¿sí? Y nos ayuda generando dopamina, generando hormonas antidepresivas por naturaleza, nos hace sentir mejor, nos hacen sentir más coherentes y en control mayor de nuestra vida y de nuestra existencia. Problemas vamos a tener siempre. Hay una frase de Bruce Lee que a mí me encanta. Bueno, los otros días una paciente me estaba diciendo cómo me gustaba Bruce Lee y es cierto. Para mí es un referente ideológico, les diría, tanto porque está vinculado a la práctica que yo practico con artes marciales, como también a su forma de pensar y de ver el mundo, ¿no? Y la vida. Y hay una frase de él que plantea y dice: no desees que tu vida no te anteponga problemas y conflictos. Desea siempre tener la fuerza y la voluntad y la energía para poder resolverlos. Yo creo que es clave este pensamiento. No pidan una vida sin problemas. Pidan la energía suficiente, la voluntad y la fuerza suficiente para poder anteponerse a los problemas que la vida les antepone. Yo creo que ese mensaje es fundamental para poder empezar a cambiar la mentalidad y poder empezar a pasar del pensamiento derrotista al pensamiento optimista. Optimista no es ser idiota, optimista no es ser tonto, optimista no es ser un conformista iluso, optimista es ser inteligente, es ser estratégico. Ustedes saben que está analizado científicamente que nuestro cerebro identifica por los movimientos faciales nuestro estado de ánimo todo el tiempo. Y es como que siempre está sensoriándonos. Y se hizo un estudio en Harvard hace unos años atrás, en los departamentos de investigación de comportamiento psicológico, donde en realidad se concluye y se vio claramente que las personas que tenían problemas, cuando se angustiaban mucho, cambiaban el rictus facial y las facciones de manera inmediata, y el cerebro de forma instantánea interpretaba el movimiento en sus caras y se ponía en un estado de predisposición química mucho más complicado que el que realmente, tendría que sentir según lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, si yo había perdido un ómnibus porque había pasado a otro horario y ponía una mala cara o mostraba unas facciones negativas con un rictus facial duro y enjuto, mi cerebro interpretaba que podía ser lo mismo que si me hubiera enterado de que un familiar mío hubiera fallecido. Entonces la decodificación neurológica era casi inmediata y generaba las mismas hormonas negativas que en un estado de alerta, cuando en realidad la circunstancia era una tontería. También comprobaron que si yo tenía problemas y me sonreía en el momento que los tenía,
que les parecerá una cosa totalmente disociada y loca, pero en realidad funciona así, mi cerebro podía interpretar que no era tan terrible el problema y que yo iba a conseguir la solución. Y mi cerebro automáticamente generaba sustancias neuroquímicas que me hacían sentir más fuerte para enfrentar el problema que tenía. No les estoy diciendo con esto que si tienen problemas estén con una sonrisa de oreja a oreja fingida todo el tiempo. Sin embargo, empiécense a autocontrolar psicológicamente y a tratar de cambiar la forma de responder fisionómicamente frente a los problemas, porque eso genera una respuesta inmediata neurológica, ¿tá? Que puede hacer la diferencia a nivel conductual, puede hacer que nos sintamos más fuertes o menos fuertes para enfrentar el problema que tenemos que enfrentar. Si nuestra cara, nuestro rostro está siempre con una sonrisa, estamos manteniendo una actitud positiva, los problemas se enfrentan de otra manera. Acuérdense el pensamiento y la frase de Bruce Lee. Acuérdense de eso. No pidan no tener problemas porque todos los tenemos. Pidan tener la energía y la fuerza para poder enfrentarlos de una manera optimista y estratégicamente solucionarlos y salir de la circunstancia con la cara en alto y de la mejor manera posible. Y después, ¿saben qué? Felicítense, porque en realidad también muchas veces nos hace falta felicitarnos por lo que conseguimos. Trátense de dar una hora en el día para felicitarse. Yo hoy por hoy estoy instalando una hora en el día que se llama la hora de los héroes, ¿sí? Donde en realidad todos nos felicitamos por haber pasado este día que pasamos y haber conseguido y logrado justamente más actividades a nuestro favor o haber vencido determinadas dificultades o resistencias. Tengan una hora al día que sea la hora de sus héroes y dese un premio a ustedes mismos. Los premios pueden ser distintas cosas. Por ejemplo, algo que les dé placer, que les guste hacer, algo que los alegre, coman algo rico también, porque nuestro inconsciente en realidad funciona por el azúcar. A nivel neurológico, si yo me doy un premio puede ser comer algo rico, algo que me guste. Eso es premiar a mi cerebro. Prémiense a ustedes mismos. Por otra parte, hay alimentos, y hablando justamente de comida, que seguramente hay muchos que están en esta hora capaz que comiendo ya, hay alimentos que nos aportan más energía, que nos aportan muchísima más energía y nos, diríamos, sostienen mentalmente a la hora de tomar decisiones y poder pensar y producir. Esos alimentos son 3 principales o 4. Número 1, semillas de girasol. Número 2, cacao, no cocoa, cacao, cacao en polvo que lo pueden comprar en los supermercados. Número 3, arándanos, consuman arándanos. Sé que no es una fruta muy común, pero sí es una fruta que es muy favorecedora, ¿de acuerdo? Número 4, muchísimo líquido, mucha agua. Nuestro cerebro funciona en un estado acuoso y hay que alimentarlo. Por otra parte, estos alimentos que yo les estoy señalando son alimentos oligoalimentos, alimentos muy concretos, pero que aportan de manera muy específica, diríamos, ingredientes fundamentales a nuestro cerebro y a nuestra materia gris, son claves para que nuestro cerebro genere las intersinapsis y conexiones como corresponde que las generen. Muchas veces cuando las personas se deprimen, se sienten mal y no sienten que tienen posibilidades de escapatoria de la realidad que les toca, cuando hacemos el análisis anamnésico en la clínica nos encontramos como sujetos que no se alimentan bien. Mi mamá siempre decía, de acuerdo, y esto es clave, que cuando uno no come ve todo peor. Cuando uno no come como debe comer, ve todo peor de lo que realmente es. Entonces empiecen a alimentarse bien, no mucho, sino correctamente con los alimentos que nos aportan correctamente. ¿De acuerdo? Semillas de girasol, arándanos, cacao en polvo que lo pueden mezclar con lo que tomen, complementos nutricionales si tienen que tener complementos nutricionales, porque su cerebro está todo el tiempo necesitando este tipo de sustancias para poder funcionar correspondientemente y de manera coherente. Muchas veces las causas de los pensamientos depresivos o de los estados anímicos deprimidos
tienen que ver con una, diríamos, alteración o déficit nutricional. No se olviden de eso, ¿tá? O sea, porque es importante. Por otra parte, en este sentido, también observen los elementos hormonales. Hipotiroidismo genera estados depresivos y genera más angustia que lo normal. Todos los estados de alteración hormonal también traen de manera extra todos estos elementos. Todo esto que les estoy comentando se regula con alimentación y se regula con ejercicio también. Es importante hacer ejercicio. Sé que es difícil salir en el momento número 1 o en el momento 0 y empezar a hacerlo. Pero si ustedes tienen que hacerlo, empiecen a hacerlo. No importa que sea poco, lo que importa es que empiecen hoy, que empiecen mañana, pero que empiecen, ¿de acuerdo? Después va a ser mucho más fácil seguir ese ritmo, porque es la manera que se vence de forma natural la depresión y los estados deprimidos de ánimo que muchas veces después, pasado mucho tiempo, conducen a, diríamos, circunstancias mucho más complejas de las cuales al paciente les es mucho más difícil salir, ¿de acuerdo? Quiéranse más, abrácense más, expresen más el afecto. Estamos en una circunstancia de cuarentena donde en realidad los psicólogos a nivel internacional claramente piden que seamos mucho más exagerados en nuestra forma de expresar lo afectivo. O sea, tenemos que expresar emocionalmente muchísimo más que en una situación natural, porque hoy tenemos la distancia de por medio que muchas veces nos puede hacer sentir más soledad y más angustia que lo normal. Entonces tenemos que expresar emocionalmente muchísimo más y duplicar o triplicar los estados emocionales de afecto y de amor. Expresen afecto y amor de manera mucho más natural y acostumbren a hacerlo, no está mal. Yo creo que este es uno de los elementos en realidad positivos que nos va a dejar el coronavirus a todos en nuestras historias de vida. Poder expresar emocionalmente muchísimo más y poder transmitirle al otro, a pesar de la distancia, que estamos en contacto. Hoy una paciente me decía a mí que en realidad está súper contenta porque ahora que están con esto de la cuarentena y está distanciada de sus familiares, en realidad, paradójicamente, se siente mucho más cerca de ellos. Y que familiares que antes de la cuarentena podían ir a visitarla, ahora la están visitando virtualmente mucho más que lo que la visitaban anteriormente de la cuarentena. Entonces yo creo que estos son todos elementos, diríamos, positivos que nos está dejando esta circunstancia y que tenemos que aprovecharnos para poder salir, como siempre digo yo, más fortalecidos y mejor después de la cuarentena que lo que entramos a ella. Utilicemos este tiempo para poder empezar a mejorarnos, ¿de acuerdo? En todo sentido de la palabra, hacer reformas internas, ¿sí? Importantes, positivas, buenas y que nos den una buena respuesta y que nos transformen en mejores personas para poder ofrecernos mejor hacia los demás y poder sentirnos más orgullosos de lo que somos y de nosotros mismos, ¿de acuerdo? Y más felices. La felicidad son momentos en realidad, ¿no? ¿Verdad? Y es un estado que se vive por momentos, pero necesitamos del otro para poder sentirnos felices, porque es el otro el que nos habilita, diríamos eso. Son ustedes que me están escuchando del otro lado, son ustedes que, por ejemplo, me permiten entrar a sus casas todos los días, son ustedes que me mandan mensajes y me hacen sentir que estoy haciendo algo productivo y que les estoy ofreciendo lo mejor que puedo, y eso también es felicidad. Y bueno, en muchísimos casos no quiere decir que sea lo único. Yo creo que es fundamental que todos tengamos ese tipo de estados de felicidad, porque de eso se trata. La felicidad tiene que ver con sentirse útil en el mundo, estar ofreciendo algo que les sirva a los demás. Y ese elemento es psicológico, no hay magia en ese pensamiento. Es un pensamiento muy simple que puede sacar absolutamente a cualquier ser humano del estado de depresión. ¿De acuerdo? Todos existiendo podemos hacerle la diferencia a la historia de vida de otra persona. Y por eso tienen que darle valor a sus propias vidas. Nadie puede entregar su vida a cambio de absolutamente nada. La vida es lo más valioso con lo que contamos. Agárrense a la vida, siéntanse felices de poder estar vivos y poder estar ayudando a otros. Hagan cosas que los llenen de energía,
que puedan darle a otros y que los otros les devuelvan, porque así funciona, somos un dínamo, ida y vuelta, y funcionamos y nos encendemos como dínamos gracias a la existencia de los demás. Les mando un abrazo enorme. Espero haber trabajado este tema desde un enfoque bastante, diríamos, original, porque la idea era aportarles desde un lugar diferente, práctico, de cosas prácticas para hacer cuando podemos estar ante el peligro de caer en momentos depresivos, de angustia o de pensamientos e ideaciones de muerte. Espero que les sea muchísimo de utilidad para todos. No los quiero ni ver ni sentir angustiados y deprimidos. Estamos vivos, estamos activos. Esta situación que estamos viviendo actualmente de emergencia social va a pasar, vamos a poder salir adelante. Recuerden salir más fortalecidos después de la cuarentena de lo que entraron a ella, y van a ver que todos vamos a mirar para atrás y vamos a decir, cuando entré a la cuarentena estaba peor de lo que salí de la cuarentena. Piensen en esto, porque yo creo que este es un mantra mental y psicológico para poder mantenernos siempre mejor y todos los días mejor. Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. De eso se trata. Esa es nuestra batalla diaria, nuestra lucha. Hay que seguir para adelante con buena actitud, con voluntad, siempre para adelante y nunca bajando los brazos. Acuérdense de eso. Cuentan conmigo para lo que necesiten, yo estoy a disposición. Les mando un beso gigante, los quiero muchísimo, no están solos como siempre les digo. Roma Cole fue una de mis amigas por Facebook que me pidió esta charla porque se estaba necesitando, así que le mando un beso especial a ella y a grupos de personas que trabajan conjuntamente con ella, con pacientes que sufren estas circunstancias. Muchas veces recuerden y no olviden que los peores infiernos están dentro de nuestra mente, y a veces salir, tener contacto con otras personas, intercambiar a través de las redes o lo que sea, es lo que nos saca de nuestro universo mental, que muchas veces puede estar más nublado de lo que realmente la realidad es. ¿De acuerdo? Les mando un beso enorme, los quiero mucho. Un beso para todos mis amigos, para todos mis colegas de Latinoamérica. Un beso para todos los maestros de Taekwondo. También ya aprovecho para todos mis Tigers. Y bueno, los quiero muchísimo. Estoy siempre con ustedes. No están solos. Nos vemos mañana en el próximo video. Son un video todos los días. Ténganme paciencia, entre las 10 y 11, 11 y algo. No me quiero pasar mucho. Mañana voy a cumplir con hacer el video a las 10 de la noche. Gracias por los corazones. Gracias por escucharme. Gracias por estar ahí. Y acá hay un corazón que los está sosteniendo siempre. Siempre piensan ustedes. Estoy dando lo mejor de mí para compartir con todos. Y preparando las notas todos los días para que cada día sea de mayor ayuda. No se sientan solos y estén justamente en compañía con mi presencia y con el amor que les transmito a través de este medio. Gracias por estar. ¡Mua! Un beso, buen descanso, hasta mañana. Chau, chau.